Hola, soy Pau Campuzano, 4 veces mamá en Instagram, y hoy les quiero hablar sobre educar en casa hoy y lo que realmente importa. Hace unas semanas subí en un post una frase en las que les decía que la meta durante esta pandemia no es qué tan eficientes, qué tan disciplinados o qué tan efectivos podemos llegar a ser llevando la educación de nuestros hijos en casa, sino más bien saber sobrellevarla tomando en cuenta y cuidando nuestra salud mental y emocional, tanto la nuestra como la de nuestros hijos. Esa es nuestra prioridad, esa debe de ser nuestra prioridad. Entonces, para que logremos hacer esto, debemos de tener como muy claro las necesidades de nuestros hijos y la forma en que realmente se da su aprendizaje, para que podamos agarrar esa idea que teníamos perfecta y utópica de cómo se iba a ver cómo se iban a ver estos días de llevar la educación en casa durante este año y que la visualicemos y la soltemos, porque no se va a ver para nada como nos lo imaginábamos. Va a ser total y completamente imperfecto porque no son las condiciones adecuadas para que este aprendizaje fluya como debe de fluir. Entonces, bueno, les voy a hablar de dos tipos de formas de llevarla, ¿no? Me voy a referir a educación remota o educación en línea cuando sea el caso en que tú hayas decidido llevar el plan de un colegio tradicional o el colegio en el que ya estaban tus hijos, pero que lo estás llevando simplemente en línea o vía remota, ¿ok? Que pues es lo mismo. O bien, si decidiste salirte del sistema y adquiriste un currículum o lo vas a hacer tú o como sea, pero vas a llevar ya como de una manera más formal el homeschool, siendo tú la encargada 100% de la carga académica de tus hijos. Esas son las dos formas en que la mayoría de la gente lo está haciendo hoy en día, ¿ok? Partiendo de eso, les quiero dar un poquito de background psicológico de cómo se da el aprendizaje en los niños. A través de los años yo he tenido mucha inspiración de diferentes autores que me han motivado a llevar una educación alternativa con mis hijos, entre ellos John Holt, Ken Robinson, Peter Gray, etc. Pero hoy me quiero ir un poquito más para atrás y hablarles de Piaget y de las etapas de desarrollo cognitivo a las que él se refería a la hora de hablar de aprendizaje. Es un personaje que obviamente tuvo mucho peso en este tema y en la didáctica. Habló sobre las diferentes fases del individuo en el aprendizaje. Entonces, pues hoy les voy a hablar precisamente de esas 4 etapas de desarrollo a las que él se refería. Yo siempre les platico de que tomemos en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros hijos, ¿verdad? Tanto para hacerles una invitación al juego, como para decidir qué actividad guiada le vamos a poner, definir las responsabilidades que van a tener en casa, etcétera, muchas cosas. Siempre les digo, fíjate más en la etapa de desarrollo que en la edad de tu hijo, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque cada niño es completamente diferente y aunque la edad, y en todos lados lo vas a encontrar, aunque la información sobre la edad te diga que debe de estar haciendo tal o cual cosa, a lo mejor tu hijo no está preparado o a lo mejor ya ni siquiera representa un reto para él o ella. Aquí en este caso, Piaget sí engloba un poco estas etapas de desarrollo de aprendizaje dentro de un cierto rango de edad, pero también habla sobre cómo cada individuo o cada niño va a construir su conocimiento o su aprendizaje partiendo desde la forma en que experimente de su medio ambiente o tenga interacciones sociales, etc. Y pues obviamente esto se va a dar diferente dependiendo de cada uno de los individuos o niños, ¿ok? Entonces, dicho esto, les hablo sobre las diferentes etapas. La primera etapa, la primera etapa de desarrollo es la sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. En esta edad los niños necesitan muchísimo movimiento, necesitan estar expuestos a estímulos multisensoriales. Aquí es donde culminan sus habilidades motoras y mentales, motrices o mentales. Y
necesitan de mucho contacto y manipulación con materiales de diferentes texturas, olores, ambientes, etc. ¿Ok? Después pasamos a la etapa preoperatoria, que es la preoperacional, no preoperatoria, la preoperacional, que es de los 2 a los 7 años. De los 2 a los 7 años, los niños están desarrollando la capacidad de pensar y el lenguaje hablado. Y para que esto se dé, el contexto o el componente social toma un papel muy importante en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque todo lo que aprenden y lo que hacen y lo que realmente hacen suyo es a través de la imitación, del juego simbólico, de explorar, de experimentar. Entonces, pues el componente social forma una parte importante en esta etapa del desarrollo. Después pasamos a la tercera, que es de los 7 a los 11 años. Aquí el razonamiento de los niños se vincula directamente con las experiencias concretas que puedan llegar a tener, con experiencias reales, en donde pues todavía no son capaces de aplicar un pensamiento abstracto y de realmente entender algún conocimiento que no hayan descubierto de primera mano. Necesitan tener como un contacto directo con este conocimiento para realmente hacerlo suyo. Entonces, también hablamos de que necesitan estar enganchados y acompañados en este proceso para que no pierdan como, pues sí, esa conexión directa con lo que están descubriendo. O sea, estar acompañados por un adulto que les vaya diciendo, ¿y qué te parece esto? ¿Qué opinas de esta otra cosa? O sea, que hagan que este razonamiento tenga aún más sentido para que realmente se dé un conocimiento, un entendimiento del conocimiento, ¿ok? Y después pasamos a la cuarta y última etapa, que es de los 11 a la adolescencia, en donde los niños o los jóvenes empiezan a tener, jóvenes, no tan jóvenes, pero los niños o los jóvenes empiezan a tener un razonamiento más hipotético. Empiezan a tratar de dar soluciones a los problemas reales y necesitan estar como en debate de estas ideas que están empezando a tener y rebotándolas con alguien más para darle sentido a las soluciones que ellos proponen para estos problemas reales, ¿ok? Entonces, es súper importante darle a cada alumno o a cada niño lo que necesita en cada una de sus etapas de desarrollo para que el aprendizaje realmente pueda ser significativo y para que sus habilidades cognitivas alcancen su máximo potencial. Y también para que no pierdan el interés en el aprendizaje, para que esa relación con el aprendizaje pues se mantenga de cierta manera intacta. Si pasamos a tratar de darles una educación en donde realmente no se están atendiendo esas partes importantes de su desarrollo cognitivo, difícilmente se va a dar esa relación positiva con el aprendizaje o ese acercamiento voluntario al aprendizaje, ¿ok? Se va a perder un poco el interés y un poco la conexión para buscar el aprendizaje de forma voluntaria, ¿ok? Entonces, Piaget nos habla de todas estas 4 etapas, pero al mismo tiempo nos dice que sin importar en qué etapa de desarrollo cognitivo se encuentren, los niños y los individuos, bueno, los niños los ve como exploradores científicos que descubren y aprenden mediante la manipulación del descubrimiento, ¿verdad? La exploración. Pero también se refiere a los individuos, sin importar la edad o la etapa cognitiva en la que se encuentren, se refiere al aprendizaje de los individuos como la manipulación de los objetos, la interacción con las personas, y es así exactamente como construimos nuestro aprendizaje y modificamos nuestro conocimiento previo. O sea, nosotros todos ya traemos como cierto conocimiento previo a la hora que nos presentan un conocimiento nuevo y sobre ese construimos, ¿ok? Pero lo hacemos solamente mediante la manipulación, mediante la interacción tanto con sujetos como con el ambiente, mediante experiencias,
en donde participamos activamente. Entonces, en un ambiente de educación, en una situación de educación remota, de educación vía remota o de clases vía remota, o de escuela en línea, pues es difícil que estas condiciones se den para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, ¿verdad? Porque obviamente es complicadísimo atender esas diferentes etapas de desarrollo cognitivo en la que se encuentra cada uno de los alumnos. Las situaciones o las condiciones de aprendizaje son las mismas. Todos están sentados frente a una pantalla con el maestro a cargo, presentando algún tema o dirigiendo alguna actividad. Realmente no se da esa interacción entre los diferentes alumnos que están presentes en la clase. Todos están en mute. Es difícil participar, es difícil que se dé ese rebote de ideas o ese debate en los más grandes. Es difícil que haya una interacción directa o activa con el conocimiento que se les está presentando, porque pues está cañón. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen las maestras para que realmente se dé toda esta situación, verdad? Entonces, partiendo de ahí, debemos de entender que difícilmente se va a dar verdaderamente un aprendizaje significativo, porque las condiciones, como ya les había mencionado, pues no son las óptimas, ¿ok? Además, les quería también platicar que, por ejemplo, la psicoterapia infantil, que es como de los 4 a los 12 años más o menos, se basa directamente en la proyección mediante el juego, mediante el movimiento. ¿Por qué? Porque es así como los niños en esa etapa, en esas edades, se comunican, se expresan por medio del movimiento. Su expresión es física y sensorial, y su cuerpo es el primer agente de aprendizaje y expresión. Entonces, una vez más, comprobamos cómo es esencial que estén involucrándose activamente en las experiencias para que realmente se pueda dar el aprendizaje. Ya dicho todo esto y teniendo toda esta información detrás, yo creo que podemos entender un poquito más lo difícil que está haciendo esto para nuestros niños y también lo difícil que va a ser para nosotros el contenerlos, porque ahorita nuestra chamba es esa, contenerlos. Porque va a haber frustración a la hora que quieran participar en clase y que no se les permita porque se tienen mute todos los micrófonos. Para la maestra es difícil ver qué niño está perdiendo interés y qué niño no. Y como les hablaba, en la etapa, por ejemplo, de los 7 a los 11 años, esa parte es importante. El niño tiene que estar enganchado con el contenido y debe de haber como un rebote de ideas en el que el adulto lo pueda guiar en este razonamiento para que comience a darse, pero muy poco, el pensamiento abstracto, porque hacen suyo el aprendizaje solamente a la hora que lo experimentan de forma directa. Entonces es bien difícil que la maestra pueda mantener enganchados a los niños de esa manera, porque aparte ni siquiera los ve a todos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ya dicho todo esto y que ustedes entienden un poco más cómo es que se da realmente el aprendizaje en los niños, quiero darles unos consejos específicos. Consejos empezando por quienes decidieron llevar la educación en línea o vía remota. Yo les voy a decir, no te pelees con tu hijo porque se conecte, no te pelees porque se quede sentado, cuida tu relación con él, eso es lo que realmente importa, ¿ok? Un grado reprobado, que no va a suceder, te lo puedo asegurar, pero un aprendizaje o un contenido académico que no se haya llegado a aprender, o un examen reprobado, o un grado medio perdido, se puede recuperar de alguna forma, ¿ok? Todos los niños van a regresar en la misma situación, porque una vez que regresemos a la normalidad, esa normalidad no va a ser la que tú conocías antes, va a ser completamente diferente. Entonces, va a haber muchas otras prioridades antes que adentrarnos nuevamente al contenido académico. Entonces, realmente que te preocupe más cuidar tu relación con tus hijos, en donde no estés
con un estire y afloje y un pleito constante para que se mantengan sentados, para que estén atentos en la clase, para que no se muevan, para que no se paren, etcétera, ¿no? Yo más bien te diría, adapta el ambiente para que tu hijo pueda estar en movimiento al mismo tiempo que está conectado a la clase. Dale material para que manipule plastilina, arena, carritos, lo que tú quieras, que pueda estar moviendo alguna parte de su cuerpo mientras está presente en la clase. Pensemos realmente cuándo fue la última vez que nosotros como adultos logramos estar totalmente concentrados en una actividad o en una clase o en lo que tú quieras por más de una hora sin distraernos, sin perder interés, y esto con algo que nos interesa. Ahora, si es algo que no nos interesa, ni de chiste aguantamos una hora realmente enfocados en eso. Entonces, si nosotros no lo logramos hacer, ¿por qué queremos que nuestros hijos lo logren? ¿Por qué les estamos pidiendo que ellos lo logren cuando biológicamente no están todavía preparados por su etapa de desarrollo para hacer eso, para lograr eso? ¿Ok? Entonces, además, si el acercamiento no es voluntario, si el acercamiento al aprendizaje no es voluntario, realmente no se va a dar un aprendizaje significativo. Es importante, sí, cuidar de su bienestar emocional, que conectes con ellos, que aproveches este ritmo más pausado para realmente conocerlos más a fondo y conocerlos de otra manera, porque los vamos a conocer de una forma muy diferente a como los conocíamos cuando se iban las 6 horas al cole. Es otro tipo de convivencia a la hora de trabajar con ellos en sus deberes escolares o en su contenido académico. Conocemos una parte de ellos muy diferente. Entonces, date oportunidad de conocerlos de una forma distinta y más a fondo. Y por otra parte, cuida pues ese aspecto de la autoestima y de su bienestar emocional, como les decía, porque es fácil que al sentirse tan frustrados, al estar conectados en una pantalla donde no pueden participar, donde no se escucha su opinión, donde a lo mejor pierde atención y la maestra lo nota y lo corrige frente a todos, que no es, o sea, las maestras hacen lo que pueden, ¿verdad? En esta situación tan complicada que se les presentó. Pero tú imagínate que todos los micrófonos están en silencio y la maestra de repente nota que fulanito está distraído y frente a todos dice, fulanito, pon atención. Es mucho más notorio estando todo esto en silencio que en un salón de clases, por ejemplo, donde el ruido está a todo lo que da y todos están participando de una u otra forma, fulanito ya se paró, fulanito ya habló, ¿verdad? Es mucho más notorio cuando lo hacen en esta situación y para ellos pues es difícil, representa pues sí representa como un golpecito a su autoestima, ¿no? El que no están logrando concentrarse, no entienden por qué no están logrando concentrarse o mantenerse atentos a la clase. Ayúdenlos ustedes también a entender por qué no lo están logrando. Ayúdenles a entender que esto no es parte de quienes son como niños, que la forma en que lo están haciendo es una forma muy diferente a como deberían de estarlo haciendo y que pues ahora sí que no nos queda de otra en este momento y por cualquiera que haya sido la razón por la que decidieron que así se quedara, que se quedara con sus clases en línea. Entonces, ayúdenle a sus hijos a entender por qué está pasando esto, ¿verdad? Por otro lado, también les recomiendo que se hagan de la vista gorda. ¿A qué me refiero? A que si sus hijos se están parando, se están moviendo, están dejando de poner atención, etcétera, que pues los dejen. Suelten el miedo al que se atrasen, no se van a retrasar. Realmente un niño, si no lo comparas con nadie más, no se va a retrasar. Mientras no lo compares, no se retrasa. Entonces, no lo compares con nadie más. Y menos estando en una situación como en la que se encuentran en este momento. Sé flexible, fluye. Si quiere pararse, déjalo que se pare. Si ya le explicaron el tema y no lo entendió, pero tú medio escuchaste de qué se trató,
déjalo, ya después le podrás explicar tú de alguna otra forma y si no, no pasa nada. Y también ten el sentido común de darle pausas cuando sea necesario para él. Aunque no estén estipulados en el horario o que no venga ahí como regla de que a tal hora va a haber un break, si tú notas que tu hijo está ya saturado, que en ese momento está empezando a llegar a su máximo punto la frustración, adelántate. No permitas que llegue a ese punto de frustración máxima. Invítalo a tener breaks cuando tú veas o consideres que los necesita. O si bien él te los pide o ella te los pide, aprende a ser flexible y a tener ese sentido común de decir, bueno, cada niño necesita breaks en diferente momento y yo se lo doy ahorita porque no pasa nada si se separa un poco de la clase y regresa mejor. Porque un niño que está mal emocionalmente, que se siente frustrado, que ya está saturado, que está cansado, que no sé, que lo que quieras, que no está ahí sentado de forma voluntaria, realmente no va a estar aprendiendo. Entonces, aprende a elegir tus batallas y invítalo a que se pare. Oye, mi amor, noto que necesitas un break, no pasa nada, ¿cómo ves? Te invito a que vayamos a tomarnos un tecito o vamos a comernos un snack sentados aquí afuera en el jardín. O ¿cómo ves si damos una vuelta a la cuadra? O no sé, cualquier break que se te ocurra en donde puedas darle prioridad a la conexión contigo y a la relación armoniosa contigo más que al que se mantenga conectado, ¿ok? Deja de pensar qué va a pasar, el si va a estar preparado o no va a estar preparado. Como les dije, el regreso a la normalidad no va a ser normal, va a ser completamente diferente y vamos a tener que acoplarnos a muchas otras cosas nuevas que van a ir surgiendo en el camino, ¿ok? El contenido académico del que tanto nos preocupamos que se pierdan realmente no va a ser la prioridad o no debería ser la prioridad una vez que regresen a clases presenciales, sino más bien se va a tener que abordar y trabajar en la salud socioemocional de los niños y psíquica. Eso es lo que debería ser la prioridad una vez que reanudemos las clases presenciales. Entonces, que cero te estrese ese punto de qué va a pasar, cómo va a regresar, va a estar preparado, no va a estar preparado, va a estar al nivel, no va a estar al nivel. Suéltalo. Suéltalo porque en este momento no te sirve de absolutamente nada. Y finalmente, convéncete de que tu hijo está biológicamente preparado para aprender. Quizá no va a aprender lo que tú quieres que aprenda, quizá no va a aprender lo que la maestra quiera que aprenda en el contenido académico que le están presentando en la clase en línea, o no va a aprender lo que el currículum le dice, pero va a aprender muchísimas otras cosas que a lo mejor tú ni siquiera tenías consideradas. Entre ellas va a aprender la habilidad de autorregularse. Muchos de nuestros niños ya están teniendo que dominar esa habilidad de autorregularse porque está cañón que logren quedarse sentados poniendo atención, el que hayan confiado plenamente en nosotros desde el momento uno en el que le dijimos, ya no vas a ir a tu clase, ya no vas a ir al colegio, ya no vas a ver a tus amigos. O sea, esa confianza plena que nos tuvieron y ese cambio repentino de su realidad, esa inestabilidad a la que han tenido que enfrentarse porque no saben qué va a pasar un día sí, un día no, un día si regreso ya no voy a mi clase, entonces sí voy, entonces no sabemos, ¿verdad? Y todo esto ya está teniendo un efecto tanto en ellos como en nosotros. Entonces estemos conscientes de esto y démosle valor a todo lo demás que están aprendiendo en el camino. Están aprendiendo a autorregularse, a adaptarse, a reinventarse y a muchas otras habilidades de vida que son sumamente importantes para su futuro. Entonces, soltemos ese miedo de que no aprendan el contenido académico y enfoquémonos más bien en todo lo que sí están aprendiendo y en todo lo que no nada más ellos, sino nosotros también estamos aprendiendo, ¿ok? A quienes decidieron salirse del sistema y llevar un currículum en casa, o llevarlo como ustedes quieran, pero ser ustedes quienes se encarguen de la carga académica de los niños, mi consejo es: dense el tiempo de desescolarizar a los niños. ¿Cuál es la prisa? No hay prisa alguna. No te compares con quienes hayan decidido
hacerlo de la misma forma, saliéndose del sistema y llevando a ellos un currículum. Si te vas a comparar o si vas a voltear a ver al de al lado, que sea para inspirarte, que sea para decir, oye, qué bien lo está haciendo, me late, voy a agarrar esta cosa que él está haciendo o este otro tipo, lo que sea. Pero que no sea para hacerte sentir mal o para presionarte de que no estás haciendo bien las cosas o que pues ya vas tarde y que no has empezado. No hay prisa alguna. Recuerda que estás recuperando las riendas del manejo de tu tiempo. Ya no tienes que rendirle cuentas de alguna manera a una institución o a un maestro o a quien sea en cuanto a que tengas que entregar ciertas cosas semanalmente, o sea, sí a final de año, quizá, porque muchos currículums, como bien lo saben, te piden una entrega de evidencias, pero ya eres mucho más libre en el manejo de tu tiempo. Entonces toma ventaja de esto y deja de estarte comparando con los demás de que si ya empezaste o no has empezado. Date ese tiempo de que los niños se adapten a esta nueva forma de aprender en casa, porque es distinta al llevarlo vía remota como lo estaban haciendo en el colegio quizá antes de que los dieras de baja del sistema. Y entiende el poder del aún, ¿ok? Aún no han empezado, no pasa nada, ya empezarán. Aún no se acoplan a la rutina y a la forma de llevar las cosas, no pasa nada, ya lo harán, ¿ok? El poder del aún es sumamente importante. Cada quien llega en su momento indicado y a diferente ritmo y de diferente forma. Entonces, no tengas miedo, ¿ok? Empiecen cuando estén listos y cuando se sientan preparados. Por otra parte, no tengas miedo a que no vas a poder hacerlo. Ese es uno de los miedos más grandes de las familias con quienes he llegado a tener asesoría y que me dicen, bueno, me aviento allá a llevar yo la carga académica de mi hijo en casa, pero tengo un miedo espantoso de que no voy a poder hacerlo, no lo voy a poder lograr, no voy a ser capaz de ayudarlo o de guiarlo en su aprendizaje. Mi mensaje para ti es, suelta, otra vez, suelta el control, porque te necesitan menos de lo que tú crees. Si tú confías, como les decía también a quienes eligieron la vía, la educación en línea, si tú confías en que tu hijo está biológicamente preparado para aprender y que ya tiene todas las herramientas en su constitución natural para descubrir, para explorar, para buscar el aprendizaje, te vas a relajar muchísimo. Entonces, suelta ese control y confía en ellos, confía en su capacidad innata. Es normal que sientas ese miedo, sí, totalmente, porque si no sintieras ese miedo, no sería realmente un reto lo suficientemente grande o no sería lo suficientemente retador, como les digo, no sería un reto lo suficientemente grande ni sería un sueño lo suficientemente grande. Así que es normal que sientas ese miedo, pero de ti depende si te aferras a ese miedo o si lo sueltas y lo dejas ir y dejas que las cosas fluyan, porque mientras tengas miedo, pues vas a estar paralizado y no vas a poder actuar, ¿ok? Deja que tus hijos se adueñen de su aprendizaje. ¿Cómo? Prepara su ambiente, déjale las herramientas a la mano para que logre tener ese acercamiento voluntario al aprendizaje. Como les dije, nos necesitan menos de lo que pensamos, ¿ok? A veces pensamos que siempre tenemos que intervenir como adultos para que realmente ese aprendizaje se dé y no. Mientras estén en un ambiente rico, preparado, mientras les des la posibilidad de tener las herramientas a la mano, te van a impresionar de cómo ellos pueden irse adueñando de su aprendizaje. No se va a dar de la noche a la mañana, precisamente por eso les digo, dense el tiempo de acoplarse, de adaptarse. Ningún cambio se da de la noche a la mañana y toma tiempo el adaptarse a los cambios. Entonces, permítanselo. Sigue su ritmo, sigue su pauta y acompáñalo. Ve de la mano al ritmo que ellos te vayan indicando. Sé su pauta, como les digo, sigue su ritmo, sigue su pauta y pues simplemente go with the flow que ellos te vayan poniendo, ¿ok? Enfóquense, y este es un mensaje para todas las familias, o sea, independientemente de cómo hayan decidido llevar la educación de sus hijos en casa, como les dije, ya sea vía remota o en línea, o
llevando un currículum en casa que adquirieron y ya siendo ustedes los encargados de la carga académica de sus hijos, enfóquense en sobrellevar esta etapa de la forma más armoniosa que puedan. Procúrense entre ustedes, cuídense los unos a otros, cuiden su salud emocional y mental, o sea, pongan en una balanza las cosas que realmente importan, o sea, si se están dando cuenta que ya están frustradísimos, que no está fluyendo el día, que solamente está haciendo coraje sentado frente a la pantalla, no pasa nada si ustedes deciden darse un break cuando vean que es necesario, ¿ok? Y cuiden la relación entre ustedes. Súper importante, porque eso no se recupera con tanta facilidad como puedes recuperar un año escolar perdido o una materia reprobada o un tema que no entendieron, etc. ¿Ok? Sean amables el uno con el otro y bajen sus expectativas, como les dije desde el principio. Si tú tenías una idea de cómo se iba a ver tu homeschool o tu educación en casa o este año de llevar la educación en casa en línea, lo que tú quieras que estés haciendo, si ya tenías una idea, suéltala, aviéntala por la ventana y baja tus expectativas. Y si ya bajaste tus expectativas, bájalas todavía más, porque no se va a ver para nada como lo pensamos, como se los dije al iniciar esta plática. No se exijan demasiado, vean el valor en los detalles de cada día y dense la oportunidad de sentir lo que sea que estén sintiendo. Así como para ustedes está siendo difícil como adultos, como siempre les digo, los niños tienen una capacidad impresionante de adaptación, pero también les está siendo difícil a ellos, ¿ok? El estar siempre en el mismo lugar, el no convivir con sus amigos, el haber roto con esta rutina, el confiar en nosotros, en que algo intangible para ellos está sucediendo. Entonces, seamos súper amables tanto con ellos como con nosotros mismos, ¿ok? Aprendan cosas nuevas, vuelvan a lo básico, reevalúen. Si para algo nos debe de servir esta pandemia o esta situación, es para reevaluar lo que estamos haciendo con nuestras vidas y con la educación de nuestros hijos, por ejemplo. Es una oportunidad también para reinventarnos y pues para regresar a lo que realmente importa, que es esta unión familiar, este tiempo juntos, el conocernos unos a otros a profundidad y de otras formas, y el que nuestros hijos cuenten con nosotros como adultos para que los contengamos y los ayudemos a sobrellevar esta situación que, aunque son súper adaptables y son súper nobles a la hora de llevar estas situaciones, de todas formas sí les está afectando, ¿ok? Entonces, seamos conscientes de eso y un poco más sensibles ante esta situación. Y entendamos que el aprendizaje se da en cualquier lugar, en cualquier lado, a cualquier hora, ¿ok? Está en todos lados y todos, absolutamente todos, si nos damos la oportunidad, tanto niños como adultos, estamos aprendiendo muchísimo si nos enfocamos realmente en lo que importa. ¿Ok? Espero haberme explicado, espero que les haya gustado todos estos tips y consejos que les doy. Y pues eso, no nos olvidemos de lo que realmente importa en esta etapa difícil en la que nos encontramos. Bye.